¿Alguna vez has escuchado voces en un lugar donde no debería haber nadie? Una doctora de turno nocturno nos compartió su experiencia en la morgue del Hospital Central y desde entonces ya no puede entrar sola al área de refrigeración. Esto es, los susurros del refrigerador. Era pasada la medianoche. Yo estaba archivando reportes en el ala fría, donde se encuentra la cámara principal de la morgue. El sonido constante del refrigerador llenaba el aire, un zumbido grave que se metía en los huesos y lo volvía todo más lúgubre. Todo estaba en orden, hasta que escuché algo más. Un murmullo bajo, casi imperceptible, como si alguien estuviera hablando dentro de la cámara de refrigeración. Al principio pensé que eran mis compañeros gastando una broma de mal gusto. Me acerqué conteniendo la respiración y al abrir la pesada puerta metálica, no había nadie. Absolutamente nadie. Los cajones estaban perfectamente cerrados. La luz blanca parpadeaba débilmente sobre las superficies de acero inoxidable. Me quedé allí unos segundos intentando convencerme de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, que lo había imaginado, hasta que lo escuché claro, muy cerca de mi oído. «Doctora». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cerré la puerta de golpe y me alejé, con el corazón en la garganta. Pero las voces seguían sonando desde adentro. No eran imaginaciones mías. No podía dejarlo pasar. Algo no estaba bien. Decidí revisar los archivos antiguos, desempolvando carpetas que nadie había tocado en años. Encontré reportes de hace más de 20 años sobre operaciones nunca realizadas oficialmente. Nombres de pacientes que no aparecían en ninguna base de datos moderna del hospital. Eran fantasmas en el papel. Esa noche regresé a la cámara, pero esta vez con un compañero. No iba a enfrentarme a eso sola de nuevo. Para mi sorpresa y mi terror, él también escuchó los susurros. No eran gritos ni gemidos, eran conversaciones, como si un grupo de médicos hablara sobre procedimientos usando palabras técnicas y frías. Hablaban de incisiones, de órganos, de complicaciones. Pero aquellas cirugías, según los registros oficiales, jamás existieron en la historia del hospital. Mi compañero se acercó más a la puerta intentando descifrar lo que decían. De pronto, la golpearon con una fuerza brutal desde dentro. Fue un sonido metálico y seco que nos hizo retroceder a ambos. Los susurros aumentaron de volumen, volviéndose caóticos, un torbellino de voces imposibles de entender, hasta que una voz, fuerte y clara, se impuso sobre las demás y dijo: «Tú eres el siguiente caso». Justo en ese instante, el refrigerador se apagó de golpe. El silencio fue tan absoluto que podíamos escuchar nuestro propio corazón acelerado, latiendo desbocado en el techo. Al día siguiente, pedí mi traslado. Solicité un permiso para no volver a pisar esa ala del hospital nunca más. Pero antes de irme, la curiosidad o quizás una extraña necesidad de cerrar ese capítulo me hizo acercarme una última vez a la cámara. La puerta, que siempre debía estar herméticamente cerrada, estaba abierta apenas unos centímetros. Una pequeña rendija hacia la oscuridad. Dentro, sobre una de las planchas de acero, alguien había escrito con marcador negro una sola palabra: «Doctora». Desde entonces, cada vez que paso cerca de ese pasillo, sigo escuchando esas voces apagadas, conversaciones que no deberían existir. Y siento que en cualquier momento, alguien pronunciará mi nombre otra vez. Y dime tú, si escucharas que alguien te susurra en un pasillo vacío de la morgue, ¿te atreverías a responder? ¿Crees que todos los cuerpos que llegan a la morgue están realmente muertos? Un forense veterano, ya retirado, nos compartió un secreto que guardó durante décadas.
Una noche, en la soledad de la sala de autopsias, ocurrió algo que cambió su vida para siempre. Esta es la historia de la autopsia que nunca terminó. Aquella noche, el ambiente en la morgue era más pesado de lo habitual. El zumbido constante de una lámpara fluorescente era el único sonido que rompía el silencio junto con el goteo ocasional de una tubería de Hannah. Revisaba el expediente de un caso inusual que acababa de llegar. Se trataba de un hombre de unos 30 años, encontrado en la calle sin ninguna identificación. El informe de la policía era frustrantemente vago. Simplemente decía fallecimiento por causas desconocidas. Mi equipo y yo teníamos la tarea de descubrir la verdad. El cuerpo yacía sobre la mesa de acero inoxidable, frío e inmóvil, como cualquier otro. Pero había algo extraño en él. Su rostro tenía una expresión rígida, casi de sorpresa, como si hubiese muerto con los ojos abiertos, mirando fijamente algo que solo él podía ver. Esa imagen me inquietó profundamente. Pero tenía un trabajo que hacer. Comenzamos el procedimiento. Todo parecía transcurrir con normalidad, siguiendo el protocolo que habíamos repetido cientos de veces. Yo preparaba los instrumentos, afilando el bisturí, mientras mis compañeros tomaban las muestras iniciales. El tic-tac del reloj en la pared parecía marcar los segundos con una lentitud exasperante. Fue entonces, justo cuando me disponía a hacer la primera incisión, que uno de sus dedos se movió. Fue un movimiento sutil, un espasmo casi imperceptible, pero todos en la sala lo vimos. Nos miramos en silencio, sin saber qué decir. «Es solo un reflejo post-mortem», dijo uno de mis compañeros, con una voz que intentaba sonar convincente, pero que en realidad buscaba tranquilizarse a sí mismo. A pesar de la tensión, decidimos seguir trabajando. Intentamos ignorar lo que había pasado, atribuyéndolo al estrés o a la fatiga. Sin embargo, la calma duró poco. Apenas unos minutos después, el brazo entero del hombre se contrajo levemente. En ese instante, el aire en la sala se volvió espeso, pesado. La atmósfera era casi irrespirable. Y de pronto, las luces parpadearon 1, 2, 3 veces, sumergiéndonos en una penumbra intermitente antes de volver a la normalidad. El miedo comenzaba a apoderarse de nosotros. Dejamos de movernos. Nadie se atrevía a tocar el cuerpo de nuevo. Permanecimos inmóviles, observando. Entonces, lo impensable ocurrió. El cuerpo giró la cabeza, apenas unos centímetros, muy lentamente hacia nosotros. Sus labios se abrieron como si quisiera hablar, pero de su boca solo salió un sonido débil, un suspiro prolongado que heló la sangre en nuestras venas. El sonido de un bisturí cayendo al suelo rompió el silencio, resonando en la sala. Uno de mis compañeros no pudo soportarlo más. Salió corriendo, presa del pánico, sus pasos resonando en el pasillo vacío. Yo me quedé ahí, paralizado, incapaz de moverme. Mis ojos estaban fijos en el cuerpo, observando con incredulidad cómo el pecho del hombre parecía expandirse y contraerse, como si estuviera intentando respirar. El miedo se había convertido en un terror puro y absoluto. De pronto, un estruendo ensordecedor sacudió la habitación. Todos los cajones metálicos de las cámaras frigoríficas se abrieron al mismo tiempo, con una violencia inaudita. El ruido fue tan fuerte que nos tapamos los oídos. Las luces parpadearon frenéticamente y dentro de la sala empezamos a escuchar voces. No eran gritos, sino murmullos entrecortados, un coro de susurros distorsionados que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez, como si muchas personas estuvieran hablando al mismo tiempo en un idioma desconocido.
En medio de ese caos, el cuerpo abrió los ojos de golpe. Pero no había pupilas, solo un vacío blanco, lechoso, que nos observaba directamente, como si pudiera ver nuestras almas. Una voz gutural y distorsionada salió de su garganta, arrastrando cada palabra. «Todavía no terminé». Salimos de ahí a toda velocidad, gritando en busca de ayuda. Los guardias de seguridad y otro personal acudieron de inmediato. Pero cuando regresamos a la sala de autopsias, todo estaba en calma. El cuerpo yacía completamente inmóvil, exactamente como lo habíamos encontrado. Los cajones estaban cerrados, las luces estables. Era como si nada hubiera ocurrido. Nos trataron como si estuviéramos locos, víctimas de una alucinación colectiva. Al día siguiente, volví para revisar los archivos del caso, buscando alguna prueba de lo que había pasado. Pero lo que encontré fue aún más perturbador. Todo el reporte había desaparecido. Las hojas del expediente estaban completamente en blanco, como si nunca hubiésemos trabajado en ese caso. Lo más inquietante es que el cajón donde habíamos guardado aquel cuerpo ahora estaba cerrado, pero tenía un número pintado a mano con una caligrafía temblorosa. Nunca terminado. Desde esa noche, cada vez que camino por los pasillos de esa morgue, juro que puedo escuchar un leve suspiro proveniente de ese mismo cajón. Y dime tú, si vieras un cuerpo mover un dedo en medio de una autopsia, ¿seguirías trabajando o saldrías corriendo? Dime algo. ¿Te atreverías a entrar en la morgue de un hospital abandonado, donde los únicos registros que quedan son manchas de óxido y susurros atrapados en el aire? Un grupo de exploradores urbanos nos compartió su última grabación, y lo que encontraron en los archivos olvidados de la morgue del Sanatorio de la Montaña se convirtió en una advertencia que nadie pudo borrar. Esta es la historia de El Cajón 27. Tras forzar una puerta de acero oxidada, la encontramos. Era una sala helada, revestida de azulejos amarillentos y agrietados. En el centro, una imponente pared de acero inoxidable, la cámara frigorífica. Contamos los cajones. 26 estaban abiertos, vacíos y cubiertos de herrumbre. Pero uno, solo uno, estaba perfectamente cerrado. Llevaba una placa metálica casi legible por el tiempo, pero bajo la luz de la linterna pudimos distinguirlo. El número 27. Junto a la cámara había un viejo archivador de metal. Estaba atascado, pero uno de los otros logró forzarlo. Dentro solo había un expediente, milagrosamente preservado de la humedad. La carpeta estaba etiquetada con un número escrito a mano, 27. Lo abrimos con cuidado. La primera página era una ficha de ingreso. Nombre: desconocido. Causa de muerte: indeterminada. Lo único anotado era una extraña observación del forense. El sujeto presenta una rigidez anómala. No responde a los estímulos post-mortem habituales. Se recomienda mantener en observación aislada. Había más hojas, la mayoría en blanco, pero la última era una nota suelta, escrita con una caligrafía temblorosa y desesperada. Decía: no lo saquen, no importa lo que escuchen, no lo saquen de ahí. La nota no estaba firmada. La curiosidad nos pudo. ¿Qué podía haber dentro después de 30 años? Uno de nosotros sacó una pequeña palanca de su mochila y empezó a forzar la cerradura del cajón 27. Mientras lo hacía, el resto revisábamos el expediente de nuevo. Encontramos una pequeña anotación al margen que no habíamos visto antes. Apenas era legible,
Él sabe que estás ahí. Justo en ese momento, la cerradura cedió con un chasquido metálico que retumbó en toda la sala. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier ruido. Nos miramos, conteniendo la respiración. Lentamente, con un esfuerzo conjunto, empezamos a tirar del pesado cajón de acero. El cajón se deslizó hacia afuera con una lentitud agónica. Un soplo de aire increíblemente frío y con un olor a ozono y carne vieja nos golpeó en la cara, haciéndonos retroceder. Apuntamos todas las linternas hacia el interior. Estaba vacío, completamente vacío. Ni un cuerpo, ni un hueso, ni siquiera una mota de polvo. Solo el metal desnudo, brillante como si lo hubieran limpiado esa misma mañana. Soltamos una risa nerviosa, aliviados y decepcionados a la vez. Era solo una leyenda. Pero entonces, mientras empujábamos el cajón para cerrarlo, uno de nosotros iluminó el fondo de la cavidad en la pared. Había algo arañado en el metal del fondo. No estaba escrito, estaba grabado a la fuerza, como con uñas. La palabra era simple y clara. Gracias. El pánico se apoderó de nosotros. Dejamos caer el expediente, las hojas esparciéndose por el suelo polvoriento. Mientras retrocedíamos tropezando, la pesada puerta de acero de la morgue, la que habíamos forzado para entrar, se cerró de golpe con una violencia increíble. El sonido fue ensordecedor. Nos quedamos atrapados en la más absoluta oscuridad, porque en el pánico a varios se nos cayeron las linternas. Un silencio sepulcral llenó la sala por un instante, y luego lo escuchamos. Al otro lado de la puerta, en el pasillo del sótano, pasos. Unos pasos lentos y arrastrados que se alejaban de la morgue, subiendo hacia el resto del hospital abandonado. No eran nuestros pasos. Logramos salir de allí rompiendo una pequeña ventana en la pared de la morgue, cortándonos con los cristales. Nadie dijo una palabra mientras corríamos hacia el coche. La grabación de nuestra cámara termina ahí. Pero yo sé lo que pasó. Liberamos algo que había estado encerrado durante 30 años. Algo que esperaba pacientemente a que alguien fuera lo suficientemente estúpido como para abrir su puerta. A veces, cuando reviso los foros de exploración urbana, leo nuevas historias sobre el sanatorio de la montaña. Historias de gente que jura haber visto una figura alta y pálida observándolos desde las ventanas de los pisos superiores. Una figura que antes no estaba allí. Narrador, voz susurrante. Y dime tú, si encuentras un archivo que te advierte no abrir una puerta cerrada, ¿te atreverías a desobedecer?